Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es 24 de enero del 2025 y hoy comenzamos nuestros podcasts en este nuevo año. Alicia, ¿qué ha pasado en estas primeras semanas del año? Este año comenzó con la usurpación de la presidencia de la República de Venezuela por parte de Nicolás Maduro y el drama humanitario que armaron en la franja cocalera del Catatumbo los paramilitares del dictador venezolano, o sea, los señores del ELN y las disidencias de las FARC, quienes gozan unos y otros de santuario en Venezuela. A la usurpación por parte del dictador le siguió la posesión del presidente Donald Trump en Estados Unidos y mientras tanto, esta semana se reactivó el proceso por corrupción del gobierno Petro en la UNGRD después que concluyó la vacancia judicial en Colombia. ¿En qué va lo de Venezuela y la frontera con Colombia? Es muy delicado lo que está pasando en la franja cocalera del Catatumbo, donde coexisten narcoguerrilleros del ELN y de las FARC con desmovilizados del Acuerdo de La Habana y donde lo único que ha desmovilizado y paralizado Gustavo Petro en su proceso de paz total es a las Fuerzas Armadas de Colombia. Dicen además que Maduro permitió que sus narcoparamilitares del ELN pasaran de Arauca al norte de Santander por territorio venezolano para incendiar al Catatumbo. Más recientemente, Nicolás Maduro desplegó militares, tanques y aviones de combate a la frontera colombo-venezolana y el gobierno colombiano solo padece los estragos del debilitamiento del ejército, la policía, la Armada y la Fuerza Aérea Nacional. ¿Qué ha pasado con los escándalos de corrupción del gobierno Petro? Aunque los tiempos jurídicos son mucho más lentos que los periodísticos, ya la vacancia judicial pasó y de nuevo se reactiva el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, o sea, el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Por la Corte Suprema de Justicia ya han pasado varios de los ministros del gobierno Petro implicados en el famoso escándalo. Esta semana, los medios de comunicación nos hablaron del prestamista y el exsenador liberal Pedro Castro Espinosa, quien según dice el periódico El Tiempo, le entregó 4.000 millones de pesos a Snyder Pinilla para que pudiera concluir los arreglos con los presidentes de Cámara y Senado. Sandra Ortiz, por su parte, reiteró en múltiples oportunidades a Caracol que todo lo que ella había hecho, lo había hecho por instrucciones expresas de su jefe, Carlos Ramón González, que tanto los acercamientos con sus amigos congresistas y copartidarios del Partido Verde como NAME, como las visitas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las hizo por instrucciones expresas de Carlos Ramón González para acercar a unos y otros al Ejecutivo. También nos dijo en su entrevista que había visitado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la mismísima época de la elección de la Fiscal General de la Nación, quien lleva su caso, el de Olmedo López y el de Snyder Pinilla. Dijo que el propósito de sus visitas fue el de mejorar las relaciones del Ejecutivo con el alto tribunal y nunca negó que sus visitas a los magistrados las hubiera hecho durante la época de la elección de la Fiscal General de la Nación. ¿Qué ha pasado con Trump en Estados Unidos? Han pasado muchas cosas. Le declaró la guerra total a la cultura del wokismo. Le dejó claro al mundo que él es el líder indiscutible de Occidente y que Europa, América Latina y Canadá necesitan mucho más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos necesita de nosotros y que va a recuperar el control del Canal de Panamá. Todavía
No se sabe exactamente qué va a pasar con Venezuela ni con Colombia, pero las declaraciones de Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, sí muestran un endurecimiento contra los regímenes comunistas del continente y sus aliados, comenzando por Cuba. Que la luz nos acompañe.